Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo soy el doctor Elías Lucas, pediatra, cardiólogo infantil y hoy vamos a tocar un tema que me preguntan muchos los pacientes en el consultorio, familiares, amigos y colegas, que es la infección por coronavirus, la pandemia que estamos transitando todos, donde todos ya lo escuchamos y prácticamente considero que todos o la mayoría tenemos algún familiar o algún amigo, algún contacto que sabemos que transitó la enfermedad, muchos de ellos, la mayoría de forma leve, algunos moderados requiriendo internación y algunos más que otros críticos con un desenlace tristemente fatal que nos duele a todos. Pero enfocarnos básicamente en el corazón post-COVID, que es lo que hacemos nosotros los cardiólogos, más que nada los cardiólogos de adultos y los cardiólogos infantiles. A modo de introducción, sabemos que la infección por coronavirus, el SARS-CoV-2, produce la enfermedad de la COVID-19, que todos vimos cómo inició allá por diciembre del 2019 en China. En enero se identificó este germen y rápidamente después se diseminó por todo el mundo, ocasionando lo que estamos viviendo, el presente dramático que vivimos ahora, que es la pandemia. En ese momento no se sabía mucho, sabíamos que era una afectación más que nada pulmonar, todos nos enfocábamos en eso y después con el tiempo fuimos viendo que más allá de las manifestaciones estrictamente respiratorias, pulmonares, que es su vía de infección más rápida, después había muchas manifestaciones extrapulmonares, básicamente muchas de ellas cardíacas, a nivel cerebrovasculares, a nivel renales y otros órganos que producían un desenlace muchas veces fatal. En el mundo hoy actualmente hay aproximadamente 185 millones de casos positivos para el coronavirus, la mayoría de ellos ya recuperados, con 4 millones de casos fatales, tristemente, y en la Argentina no tenemos menos, 4,5 millones de casos positivos, con casi 100.000 desenlaces fatales, tristemente, para todos nosotros. ¿Qué es lo que pasa con la infección por COVID-19? Vamos a intentar entender de qué forma puede causar una alteración o un daño a nivel cardiovascular. En la fisiopatología, lo que se produce puede haber daño directo al miocardio por medio de la infección de este virus que, aparte de infectar a las células pulmonares del endotelio, a los neumonocitos tipo 2, donde tiene una enzima tiene receptores para la enzima convertidora de angiotensina 2, receptores para la ECA2, que tienen afinidad por este virus. Ese mismo receptor de la ECA también se encuentra en el endotelio de muchos otros órganos, como el endotelio vascular y el endotelio del corazón. Entonces, un daño miocardio directo por lesión miocárdica, por la hipoxia que se puede producir en el desbalance de demanda de oxígeno cuando hay dificultad respiratoria o afectación pulmonar, mayor afinidad por la ECA, alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un daño mitocondrial, lesión microvascular que se puede producir también por la infección de este virus, que hay una inflamación de todo el cuerpo, lo que produce es un aumento de la perfusión, lo que va a dar una hipermeabilidad vascular y vasoespasmo. Por un lado, la inflamación genera llegada de muchas células del cuerpo que se encuentran en la inmunidad, lo que puede causar una extravasación de líquido, y por otro lado un vasoespasmo que me va a generar daño posteriormente al vaso que esté afectado. Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El cuerpo, cuando detecta un agente externo, por medio de nuestra inmunidad innata, lo que intenta es controlar la infección. Generalmente eso está regulada para que no sea excesivo. Entonces, una vez que detecta la infección, envía diferentes tipos de células para intentar controlarlo. Intervienen citoquinas, interleuquinas, células llamadas natural killers, que tienen que realizar la mayoría de las veces, como las infecciones son asintomáticas, leves o moderadas, es una inmunidad, una respuesta inmune controlada. Lo que pasa es que en un escaso porcentaje del paciente, lo que van a ser moderados requieren internación, o los severos, y ni hablar de los críticos, lo que se vio es que esa respuesta inmune del propio cuerpo no está regulada. En un momento de todo ese proceso se rompe esa cadena de regulación, predominan estas células sobre la inmunidad y lo que hace es empieza a liberarse citoquinas
que se va a denominar una tormenta de citokina que posteriormente activan unas células denominadas macrófagos y eso se denomina hiperactivación macrofágica que van a ser causal del daño propiamente dicho en este tipo de paciente que gracias por suerte no son la mayoría sino la minoría, pero son los que generalmente tienen esa evolución más tórpida, esa evolución moderada con requerimiento de internación severa o crítica que muchas veces puede llevar al fallo multiorgánico y lastimosamente al deceso. El sistema de dificultad o el síndrome de dificultad respiratoria aguda que se produce propiamente por el virus por ingresar por vía respiratoria, alta o baja, dándonos todos los síntomas que ya conocemos, neumonía bilateral, que puede evolucionar posteriormente con gravedad, alteración de la demanda de oxígeno, oferta y demanda, un desbalance, rompe la homeostasis, hipoxia y eso puede generar isquemia. Y también están descritos la rotura, placa o trombogenicidad propiamente dicha por esta inflamación exagerada que se produce del cuerpo por la infección. Lo que hace es que aumente la permeabilidad y el estrés de la pared puede llevar a una rotura de placa, aumento de trombos que pueden llevarme a daño miocárdico. De esta forma, todas estas, por estos diferentes mecanismos, la alteración del sistema renina, angiotensina, aldosterona, el daño mitocondrial, el vasoespasmo, una inflamación no controlada, isquemia, estrés de la pared, puede llevarme a una lesión miocárdica cardíaca aguda y con diferentes signos y síntomas. Cabe destacar que no todos los pacientes van a presentar daño cardiovascular, pero se está viendo que ese grupo moderado, severo, crítico presenta la mayoría. Ahora la importancia es saber que también los que fueron leves o oligosintomáticos o los asintomáticos, muchos de ellos presentaron cierto grado de afectación cardíaca, hasta muchos deportistas con un buen estado físico de salud, entrenados, también presentaron posteriormente afectaciones cardíacas. La importancia para poder evaluarnos. ¿Y qué afectaciones o qué lesiones cardíacas presenta? Se han descrito afectaciones cardíacas del músculo, del miocardio, que se denomina miocarditis, inflamación, edema del músculo, que puede llevarnos posteriormente a alteraciones en el electro, a alteraciones del ritmo, a arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, disfunción de los ventrículos y puede llevar al paro o a la muerte. Por eso es importante diagnosticarlas, observar y controlar y tratar miocarditis, pericarditis, inflamación de la capa que recubre el corazón. Con una evolución más tórpida ya en pacientes internados críticos pueden tener derrame pericárdico y lo más severo el taponamiento cardíaco que puede llevar a la falla cardíaca y muerte. Isquemia miocárdica, que puede ser por diferentes factores, la lesión microvascular o el vasospasmo que me genere isquemia, la lesión miocárdica por hipoxia que me genere isquemia, la respuesta inmune hiperinmune ensacarada, el sistema de hiperactivación macrofágica que me va a producir un aumento de la trombogenicidad, o sea, estados protrombóticos que se formen trombos, o si yo ya tenía alguna placa en uno de mis arterias coronarias, una ruptura de la placa por inflamación endotelial también, puede llevarme a distintos tipos de isquemia miocárdica. Se han descrito síndromes coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST, o el infarto tipo 1, que hay una obstrucción de una de las coronarias. Y también está descrito el mecanismo de infarto tipo 2, que no hay alteración en la anatomía de la coronaria, sino que lo que se produce es por desbalance de oferta y demanda de oxígeno, hipoxia propiamente que sufren estos pacientes por el daño pulmonar severo, la dificultad respiratoria o el distrés respiratorio por la neumonía grave que tienen, que le lleva a una hipoxia y el estado hipóxico puede terminar en un infarto. Disfunción ventricular, funcionan mal los ventrículos, no alcanza para el gasto cardíaco normal que necesitamos para las demandas de nuestro cuerpo. Insuficiencia cardíaca que puede ser post-COVID o reagudizar una insuficiencia cardíaca que ya nosotros la teníamos previamente, o los pacientes que tienen riesgo. Llevarme en los pacientes severos o críticos a hipotensión, shock y parada cardíaca y muerte en los casos más severos. Arritmias de diferentes tipos, generalmente lo más frecuente es que los pacientes cuando estemos cursando una infección estén un poco taquicárdicos, febriles, puede llevar a trastornos del ritmo, bloqueos auriculoventricular, se bloquea la conducción entre el aurículo y el ventrículo, y lo más grave es llevar a arritmias ventriculares que pueden terminar en una tormenta y en una parada cardíaca. Muchos de ellos se asocian a disfunción ventricular o a estados de miocarditis que también predisponen a tener arritmias. Y los trastornos de la coagulación que se producen en estos pacientes
por esta activación del sistema inflamatorio que lleva a disminución de las plaquetas, estados protrombóticos, que me predispone a mí a la formación de diferentes trombos, coágulos, émbolos, y eso puede causarme isquemias, afectación del territorio venoso, isquemias arteriales, infarto en el propio corazón, isquemias cerebrales, isquemias renales, tromboembolismo de pulmón, hipertensión pulmonar, infarto y también un desenlace muchas veces crítico hasta fatal. ¿Cuál es la importancia que tiene todo esto? Gracias a Dios, la mayoría de los pacientes, o todos debemos tener alguien que cursó con COVID, o muchos de nosotros ya tuvimos la enfermedad por COVID y cursamos de forma leve, oligosintomática o asintomática. La mayoría cursa de esa forma. ¿Cuál es la importancia? La importancia es de entender que por más que nos sientamos bien y por más que no tengamos síntomas, que ya no tengamos fiebre, que ya tengamos la alta epidemiológica porque tenemos la PCR negativa no detectable, muchos de nosotros ya tienen anticuerpos, también estamos vacunados, pero aún así esa parte de la definición no es completa para decir que uno se siente bien físicamente, que volvió a estar como estaba su estado previo a tener la enfermedad, y es ahí donde radica la importancia de la evaluación por un médico de cabecera o por el cardiólogo en los pacientes que tengan enfermedades previas, o por el cardiólogo infantil en los niños, o por su pediatra, para que de esta forma los médicos puedan evaluar en nosotros los médicos podamos evaluar una historia clínica detallada de si tiene o no tiene enfermedades cardiovasculares, ya sea diabetes, hipertensión, factores de riesgo, obesidad, tabaquismo, dislipidemia, o no cardiovasculares, pero que puedan agravarse con el COVID, EPOC, asma bronquial, neumonías por otras causas, y asociar otros signos o síntomas que nos puedan contar cuando generalmente se denomina síndrome post-COVID o post-agudo o agudo post-COVID, cuando persisten los síntomas más de 3 semanas, y crónico cuando persisten los síntomas más de 12 semanas. La mayoría a las 3 semanas ya se recupera de todos los síntomas, pero es importante la evaluación y el chequeo médico, generalmente en una historia clínica detallada, un examen físico controlado. Muchas veces los médicos vamos a pedir un electrocardiograma para evaluar que no aparezcan o que no tengan trastornos del ritmo, alguna arritmia que nos pueda llamar la atención, saturación arterial, medir la presión arterial de oxígeno en el consultorio, y si vemos algo que nos llame la atención, poder pedir a tiempo un estudio de mayor complejidad que no implica muchas veces ser invasivo. Vamos a controlar con un ecocardiograma para ver cómo está la función del corazón, cómo se mueven las válvulas, si no tiene algún signo que nos haga sospechar de que hubo una isquemia, un infarto, una miocarditis, inflamación. También vamos a pedir un laboratorio generalmente de rutina básico con algunos marcadores que pedimos nosotros para ver si hubo o no alguna lesión a nivel cardíaco, y de esa forma ir dirigiendo en la consulta los estudios de acuerdo a clasificar cada paciente para ver qué le vamos a solicitar. Ergometría, que es para correr, para valorar la función durante el esfuerzo, Holter para valorar si no hay arritmias durante todo el día, las que no puedan ser detectadas en el consultorio si es que los pacientes expresan síntomas de arritmias, ya sea que el paciente viene generalmente con fatiga, me siento cansado después de 3 semanas, disnea, me falta el aire cuando camino 5 cuadras, yo antes era deportista y ahora no puedo entrenar. Ni hablar de si son pacientes que tienen dolor precordial, anginoso, si se desmayaron, lipotimia, síncope o algún otro síntoma que llame la atención. Obviamente que vamos a ir de forma escalonada, gradualmente pidiendo diferentes estudios de menor a mayor complejidad, de no invasivo a invasivo, según requiera cada paciente. La importancia de esto, lo que le quería expresar era que, no todos los pacientes van a presentar daño cardiovascular, pero también hay una gran mayoría que ya se vio de pacientes oligosintomáticos o asintomáticos, cada vez más jóvenes, hasta deportistas y sin factores de riesgo, en donde se han detectado 2 a 3 semanas después daños cardiovasculares, miocarditis post-COVID en otros estudios, y que es importante detectarlo a tiempo porque hay que hacer reposo, disminuir la actividad física, por lo menos los primeros 3 meses, empezar de una forma gradual y controlada, que es a lo que queremos apuntar para
disminuir el daño posterior o no causar mayor daño que por ahí no podíamos saber porque nos sentíamos tan bien o porque cursamos la enfermedad como la mayoría de los pacientes de una forma leve o asintomática. Espero que les guste el video. Si tenés algún amigo, algún familiar que haya cursado por la enfermedad, podés compartirlo, que nos siga en el canal de YouTube donde vamos a hablar de otras patologías asociadas al COVID, de COVID en pediatría, de las vacunas, y la importancia de destacar que el control con tu médico de cabecera, con tu cardiólogo o con tu pediatra, para de esa forma poder prevenir unas complicaciones mayores. Muchas gracias.